Buenas, estamos en el práctico 7, el de funciones compuestas y homogéneas. En este práctico vamos a ver lo que es principalmente las funciones compuestas y por otro lado, en el último punto, en el 13, vamos a ver lo que es funciones homogéneas. Vamos a ver un poquito qué es funciones compuestas, entender un poco qué es lo que es. Ustedes ya vieron en el análisis 1 que las funciones compuestas y estuvimos trabajando un poco con eso, que era cuando teníamos casos como, por ejemplo, una f, en el análisis 1 tiene una f de g de x. Bien, eran funciones o la otra notación que usaban f o g. Bien, eran funciones donde estaba una función dentro de otra función. Típico ejemplo, un logaritmo neperiano del seno de x. Bien, es una función dentro de otra función. Cuando derivaban eso, ustedes usaban lo que era la regla de la cadena, donde empezaban derivando de lo de más afuera, después lo de más adentro y lo de más adentro. Estuvimos haciendo algunos ejercicios donde se veían funciones compuestas de este tipo, con la salvedad que ahora teníamos, en vez de ser una x, teníamos una xy, teníamos funciones de más de una variable, no necesariamente xy, sino más de una variable. Entonces, la única cuestión nueva que teníamos era que ahora adentro aparecía algo que dependía también de x y de y. Por ejemplo, más eh, exponencial de y. Bien, entonces era básicamente, le agregábamos a lo que estaba lo más adentro algo que dependía de más de una variable, de dos variables, tres variables o así. Pero esto puede ser más complejo todavía, no necesariamente puede ser así. Lo podemos complicar más todavía, que eso es lo que vamos a hacer en este práctico. Si ustedes se ponen a ver, en la teoría, tienen el caso, por ejemplo, este de acá, en donde tenemos una función z que dependen de u, v y w, pero a su vez u, v y w dependen de x y de y. Bien, o sea, ahora ya no es solamente una g, sino son tres funciones, bien, porque puede ser de más de una variable de lo que esté adentro de la f. Como veíamos anteriormente, esta siempre dependía de una sola variable. Y esta de acá adentro podría ser de n variables. Pero ahora tenemos el caso donde tenemos n variables acá y n variables acá, que es el caso más genérico. Es decir, tenemos, como decía la teoría, una z de una f que depende de u, v corta y w. Pero a su vez, u, v y w dependen de x e y. Bien, es decir, ahora tenemos no solo una variable como acá, que es la g, sino que tenemos tres variables, donde cada una de estas puede depender de otras dos variables, como en este caso, o de otras n variables. Inclusive pueden ser variables distintas entre esta y estas, o se pueden hacer tres niveles de, de funciones y así. O sea, puede ser muchos, puede haber tanta profundidad como uno quiere en función de cómo es una función de otra función, de otra función, de otra función, de otra función y así. Algo que es una notación muy cómoda a la hora de analizar tipo de funciones es usar lo que es el diagrama que usamos nosotros de variables, ¿bien? Un diagrama de árbol de variables donde nos dan un entendimiento gráfico de cómo es la dependencia de las funciones con las distintas variables. De esa forma, a la hora de usar distintos teoremas, como por ejemplo la regla de cadena que vamos a ver más adelante, nos ayuda mucho a la hora de entender qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer. Fíjense, en este caso donde tenemos esta z, tenemos una función z que depende de u, v y w.
Bien, z depende de estas tres variables. Pero u, b y w depende, como vemos acá, de x y de y. Entonces, u depende de x y de y, todos con dos flechas. B corta depende de x y de y, dos flechas. Y w depende de x y de y. Bien, entonces, si uno quiere ver todos los caminos de z que me llevan a x, tenemos uno acá, otro acá y otro acá. Bien, es para eso que nos sirve el diagrama, que a la hora de derivar es muy útil. Entonces, apréndase usted este árbol. Veamos otro ejemplo. Tenemos un ejemplo más complicado. Tenemos una función f que depende de u, b corta, w. U depende de x, b depende de y w depende de x y x e y. Y además tenemos que x depende de t e y depende de t no, también hay x y depende. Es decir, tenemos que la f depende de u, b, es una función de u, b, w, de tres variables. Pero estas tres variables tenemos que la u depende de una sola variable. O sea, tenemos acá, vamos poniendo tres variables. Tenemos que la u depende de una sola variable, que la b corta depende de una sola variable y que w depende de dos variables. Bien, tenemos tres funciones distintas. Y a su vez tenemos que la x y la y dependen cada una de una variable que es la misma. Entonces, para construir el árbol, el diagrama de árbol de variables, vamos a usar esto. Tenemos, lo más externo que tenemos es nuestra función. Esto es lo más externo. Entonces, tenemos una f, ¿qué depende de la f? Depende de u, b y w, no depende de otra cosa, están acá, fíjense, u, b y w. Entonces tenemos acá u, b y w. Y hacemos la flecha. Ahora, en esta capa, la u depende de x. Ponemos una x acá. La b corta depende de y, entonces ponemos una y acá. Y una w depende de x e y. Ya las tengo, entonces directamente las uno, digamos. Pero tenemos una otra capa más, que es la capa, tenemos la capa intermedia, que es una capa más profunda, que la x y la y dependen de t. Son dos funciones de t. Entonces la x depende de t, unimos, y la y depende de t. Entonces, fíjense que nuestra f, eso que tiene función compuesta, es que la f a la larga depende de t. Bien, porque cada una de estas funciones depende de otra variable, depende de una variable. La f depende de v y w, que la v y w depende de x e y en su combinación o en x o y particularmente, pero x e y que forman estas tres funciones que forman esta, dependen de t. Entonces a la larga, la f, la función depende de t. Entonces, algo que se puede pedir, en este caso fíjense que todo este lío nos hace que nuestra función sea de una sola variable. O sea, la derivada de f con respecto a t es una derivada ordinaria porque es una sola variable la que está en lo más profundo. Bien, pues usamos la d y no la delta. Si nos piden eso, tenemos que usar el diagrama de árbol y usar el uso del teorema del teorema de la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena?
es lo siguiente. Tenemos, como dice acá, una función f de u de w, donde cada u, b y w dependen de x de y. Es decir, tenemos este caso de acá. Nos dice que la derivada en un punto dado existen las derivadas parciales la u de x, la u de y, la b de x, la b de y, la w de x, la w, o sea, estas funciones derivadas con respecto a x de y existen. Entonces la derivada de la f de u, b y w, o sea, perdón, existen esas derivadas y que la función admite en el entorno derivadas parciales de f de u, b y w. Bien, o sea, repasemos de vuelta. Tenemos una función que depende de tres variables. Cada una de estas tres variables dependen de otras dos variables que son x e y. Además, en el punto existen las derivadas estas parciales, las derivadas de estas tres con respecto a sus variables, y que además en el entorno del punto que estamos averiguando, la f de u, la f de b, la derivada de f con respecto a u, la derivada de f con respecto a b y la derivada de f con respecto a w existen y son continuas. Bien, todo eso se cumple. Entonces tenemos que, lo que nos importa para la práctica, bien, que la derivada de z, perdón, con respecto a x es la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de f con respecto a b por la derivada de b con respecto a x más la derivada de f con respecto a w por la derivada de w con respecto a x. Y la de w es más o menos lo mismo. Veámoslo esto en el diagrama que es más fácil de entender. Es decir, fíjense que lo que está armando acá, con lo que vieron en teoría, lo que está armando acá, es simplemente todas las combinaciones donde llega desde z hasta x. Todos los caminos, ¿bien? Veamos, desde acá. Tenemos, por ejemplo, nos pide, como decía el teorema, la derivada de z con respecto a x. Es camino. Voy de acá hasta u, o sea, la derivada de z con respecto a u. Y de acá hasta acá, tengo que llegar a x, ¿bien? Tengo todos los caminos que me llevan a x. Por la derivada de u con respecto a x. Ya llega a x, entonces tengo que ver los otros caminos. Más, y voy ahora por este camino, voy por la b corta, la derivada de z con respecto a b corta. Y este camino me lleva hasta x por acá. Por la derivada de, de b corta con respecto a, a x. Más, y ahora este camino de acá me lleva hasta la derivada de z con respecto a w. Y de w puedo llegar hasta x por acá. Bien, entonces fíjense, ahí tengo lo mismo que dice el teorema de allá, que estábamos viendo en teoría, que ustedes vieron en teoría, pero de una forma muy gráfica, ¿bien? Todos los caminos, acuérdense eso, todos los caminos, si me pide la derivada de z con respecto a x, es todos los caminos de z que me llevan a x. Tengo que derivar a z con respecto a u y a u con respecto a x, más derivar a z con respecto a b y b con respecto a x, más la derivada de z con respecto a w por la derivada de w con respecto a x. Y de esa forma tengo mi fórmula que tengo que usar para derivar. Estas cada una las derivo, como ustedes saben, o sea, derivan la z como u, la de u como x, nada raro, bien, nada de reemplazar, nada, simplemente derivan como ustedes conocían, en los prácticos anteriores. Ahora, por ejemplo, si nos piden la derivada de z con respecto a ahí, tenemos todos los caminos que nos llevan a y, no a x, es decir, voy por acá, de z con respecto a u, por esto de acá me lleva hasta ahí, por la derivada de u con respecto a y,
más este mismo camino. Y ahora me voy por acá. Y finalmente me voy por este camino. Y llego hasta acá. Bien, entonces de esa forma encuentro las dos derivadas. Fíjense, la ventaja del trabajo es que ustedes cuando resuelven este primero, este y este, ya lo tienen. Entonces cuando hagan este otro cálculo, ya los tienen, no tienen que calcularlo a esto. Como que cada vez que vuelven a encontrar las otras derivadas se les va haciendo más fácil el trabajo. Por eso cuando hagamos un procedimiento, ahora cuando hagamos el ejercicio vamos a ver cómo. Lo recomiendo que básicamente esto lo hagan por separado y luego simplemente unan todo, de tal forma que después los pueden unir con los otros. Y nos queda toda una sola cosa mezclada y es más difícil de trabajar. Y para terminar acá, vamos a encontrar la derivada de f con respecto a t. Esto se llama la derivada total, ¿por qué? Porque es la derivada de f con respecto a t, que es la total, es la única variable que está en el más fondo. Por eso se llama derivada total, como van a ver en el punto 2. Por ejemplo, entonces acá tengo que encontrar la derivada de f con respecto a t. Entonces tengo que pesar. Tengo que ir la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Bien, todo el camino tengo que ir multiplicando, todos los pasos. Este primer paso es una derivada, esta otra derivada, esta otra derivada. 3 más. Fíjense, por acá no tengo otro camino que me lleve a t porque la 1 depende de i, entonces no puedo ir por acá. Sigo ahora por la b corta. Es la derivada de f con respecto a b corta por la derivada de i con respecto, perdón, la derivada de b corta con respecto a i, y finalmente tenemos la derivada de i con respecto a t. De vuelta no tengo más caminos que me lleven a t porque la b corta no depende de x, no puedo llegar por acá. Pero ahora tengo que ir por la w, entonces ponemos primer paso, la derivada de w con respecto, perdón, la derivada de f con respecto a w por, ahora fíjense, en w depende de x de y, entonces primero voy por x, por acá, la derivada de w por x, y finalmente de vuelta la derivada de x con respecto a t, más, y ahora tengo que volver fíjense, ese es un camino que es por acá, este, pero otro camino que me lleva a t es desde acá, acá y acá. Entonces tenemos de vuelta la derivada de f con respecto a w por la derivada de w con respecto a i por la derivada de i con respecto a. Bien, entonces ahí fíjense, usé la regla de la cadena y encontré la derivada total para esta función ficticia. Bien, o sea, fíjense en cómo se tiene que proceder. Básicamente, repasando de vuelta, es todos los caminos que me llevan a t. Y cada paso es una derivada de esta función, de lo que está del lado izquierdo con lo que está del lado derecho. La derivada de f con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x, por la derivada de x por respecto a t. Bien, y así. Armando todos los caminos que lleven a la variable que ustedes quieren derivar. Con la que ustedes quieren derivar. Bien. Entonces, atento a eso. Fíjense de vuelta, acá parece un montón de derivadas, pero si se ponen a analizar no son tantas. A ver, la derivada de f con w la calculo una sola vez y ya la pueden usar en estos dos pasos. La de w con i la tienen acá y la tienen ahí, no, esa no.
Pero esta, la de y con t, la tienen acá, la tienen acá, la de x con t la tienen acá, y la tienen acá. Entonces no son tantas, digamos, o sea, van calculando cada una y luego las van acomodando, o sea, no es que tienen que calcular tantas veces, se le va simplificando a medida que más avanzando, más derivadas tienen, más fácil se van haciendo las siguientes derivadas. Bien, entonces tengan eso en mente, vamos a empezar a hacer los ejercicios para este práctico. Entonces fue como un repaso largo de lo que es lo que ustedes vieron en teoría y cómo se tiene que proceder. Entonces con esto en mente, recuerden, vamos a trabajar ahora todo el práctico. Te lo voy a borrar. Entonces, punto 1. Nos pide estas dos derivadas de acá. Bien, entonces tenemos que encontrar la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Entonces, para arrancar, fíjense, tenemos una z que depende de una función u. Y la u depende, o sea, z es una función que depende de u. Y la u es una función que depende de x e y. Entonces, construyamos nuestro árbol. Tenemos nuestra z, que es una función de u. Por nuestra u depende de x y y. ¿Bien? Un árbol más sencillo de lo que estuvimos viendo. Entonces ahora me pide la derivada de z con respecto a x. Es decir, nos está pidiendo, tenemos que aplicarle la cadena, la derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Fíjense, no hay más caminos que nos lleven a x, ese es el único. O no puedo ir por acá, no hay algo más que me lleve a x. Entonces, ¿qué? Mina ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar cada uno de estos. Entonces, hacemos la derivada de z con respecto a u. Por separado, ¿bien? Eso es lo que yo digo. Hagan todo por separado y luego finalmente el u. La derivada de z con respecto a u tenemos un arco tangente de una función racional, entonces de la función potencial en realidad. Esta z la podemos escribir como z igual a arco tangente de u a la menos 1, ¿bien? Para derivar más fácil, es una potencia. Entonces tenemos una z, o sea, una z que depende de un arco tangente, adentro tenemos una potencia y adentro la u. Entonces tenemos que usar regla de la cadena de la que ustedes conocían de análisis 1. O sea, derivamos primero lo más externo, que es arco tangente, que es 1 más 1 más u a la menos 1. Quedó muy abajo ese menos 1. Quedó por feo porque se me escapó el lápiz. Bien. Al cuadrado por. Y ahora derivamos lo que es la potencia. Tenemos u a la menos 1, básicamente es una potencia, bajamos el menos 1 y nos queda por u a la menos 2. Esto lo acomodamos un poco y lo que podemos hacer en realidad es multiplicar y dividir por u al cuadrado. Porque esto me va a quedar u a la menos 2. Entonces, si yo multiplico y divido por u al cuadrado, nos queda vamos a poner así. U al cuadrado. Me comí el menos 1, lo pongamos acá. Este se simplifica con este.
y este lo puedo distribuir adentro. Se me va a quedar menos 1 sobre, me queda u al cuadrado por 1, u al cuadrado, más u al cuadrado por u a la menos 2, 2 menos 2 es 0, u a la 0 es 1. Bien, simplemente hicimos esto para que nos quede más lindo la derivada de z con respecto a u. No es necesario que tienen que llegar exactamente a esta expresión. Si hubiese quedado la expresión con los u a la menos 2 y esto, o sea, con esta acomodado un poco también estaba bien. Muchas veces conviene acomodar porque luego, si hay que seguir derivando, acuérdense que es mejor que esté acomodado, como en este caso. Bueno, ya tenemos la derivada de z con respecto a u. Ahora nos falta la derivada de z con respecto a x. Perdón, la derivada de u con respecto a x. La derivada de u es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces tengo que aplicar ahora también regla de la cadena. Derivar primero la raíz, que esto acuérdense que es lo mismo que escribir a la 1 medio. Bien. Entonces, vamos a usar el uso de eso, regla de la potencia, bajamos el 1 medio, nos queda x cuadrado más y cuadrado a la menos 1 medio. Y ahora derivamos lo que está adentro. Lo que está adentro es y cuadrado más y cuadrado. Le llevamos con respecto a x, entonces nos queda 2x, y como y cuadrado para x es una constante, nos queda 0. Acomodamos un poco esto, puedo simplificar este con este, y esto nos queda básicamente x por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien, ya con eso volvamos a nuestra derivada y reemplazamos. Entonces nos queda, llevamos primero el azul, entonces nos queda menos 1 sobre u cuadrado más 1 por x por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es decir, nos queda menos x sobre u cuadrado más 1 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahí encontramos la derivada de z con respecto a x. Nosotros no le exigimos, pero puede pasar que acá se tenga que reemplazar a u por lo que vale, ¿bien? Porque esto tiene que quedar dependiendo de x, entonces dice, bueno, no, a u hay que reemplazarlo por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Nosotros no lo exigimos, lo dejamos con que dejen ahí, ya está, ¿bien? No es necesario hacer el siguiente paso de reemplazo la u. Bien, pero tengan en cuenta que puede pasar que si se necesite reemplazar, que quizá en práctico siguiente lo hagamos para poder seguir derivando, ¿bien? Pero por lo pronto, no. O sea, si les piden solamente esta y no necesitan seguir derivando, nada raro, ya con eso alcanza. Bien, y ahora nos falta la derivada de z con respecto a y. Bien, ahora tengo que hacer de vuelta, usar el diagrama este para encontrar. Primero tenemos la derivada de z con respecto a u, o sea, todos los caminos que nos llevan a y. Entonces la derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a y, es decir, por la derivada de u con respecto a y. Fíjense, ¿qué ventaja tienen? Ya esta ya la tienen, es esta que está acá, no necesitan calcularla. Solamente tenemos que calcular extra, es esta, la derivada de u con respecto a y. Con eso ya terminaríamos el ejercicio, entonces hagamos solamente esa derivada y ya terminamos. La derivada de u con respecto a y es rápido, es muy similar a la que está acá, nada más que ahora con y, entonces va a quedar un medio
de x cuadrado más y cuadrado por un medio por la derivada de u con respecto a y, entonces nos queda 2y acá en vez de 2x. Se va, y nos queda entonces y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es decir, nuestra derivada nos va a quedar, si ya acomodamos todo rápido, nos queda menos y sobre u cuadrado más 1 por la raíz de x cuadrado más. Bien, entonces ven el beneficio. De esta forma, ustedes pueden calcular las dos derivadas. Y fíjense que hacerlo separado, como digo, es el beneficio, hacerlo separado y no hacerlo todo en un solo lugar. Si ustedes hacen cada uno por separado, luego cuando hacen la siguiente derivada ya la tienen y no tienen que estar volviendo a calcular, ya la tienen acá. Entonces no tienen que volver y se le hace más rápido el cálculo. Bien, entonces este es el primero 1D, que quizás es uno de los más sencillo, pero más o menos este es el primero para que entiendan el procedimiento, el principio para que entiendan lo que vamos a hacer. Y ya más adelante vamos a ver cómo trabaja con funciones más complejas, pero la idea es la misma. Bien.